Muy buenos días con todos, jóvenes estudiantes. En la sesión número 32 del curso STS tocaremos el tema de los cambios físicos y químicos de la materia. Presten mucha atención, jóvenes, vamos a iniciar con la clase. Primeramente, ¿qué son cambios en la materia? En la naturaleza, la energía y la materia se encuentran asociadas de diferentes formas entre sí. La energía puede actuar directamente sobre los cuerpos, produciendo una diversidad de cambios. Esos cambios pueden ser tanto físicos como químicos. Primero, vamos a ver los cambios físicos. Un cambio físico afecta a uno o más propiedades físicas de una sustancia, sin cambiar su identidad. Es decir, que la naturaleza química de la sustancia no cambia. Dentro de los cambios físicos tenemos a la solubilidad. Es un proceso por el cual un sólido, líquido o gas se disuelve en una sustancia. Para ello, jóvenes, tiene que haber un soluto. Los solutos son las sustancias que se disuelven. En este ejemplo, aquí tenemos un vaso con agua y una cucharita de sal. El soluto sería la sal. Y el solvente son las sustancias que disuelven el soluto, en este caso el agua. El agua es un disolvente universal, jóvenes, entonces esto para cualquier medio, siempre el agua es el solvente. Soluto. Muy bien. Luego tenemos cambios en estado de la materia. La identidad de la materia no cambia, solo el estado. Por ejemplo, seguimos con el ejemplo del agua. El agua podemos encontrarlo en estado sólido. Luego, ese sólido, por un estado de fusión, puede pasar a estado líquido. De líquido puede pasar por vaporización a un gas. Y del sólido al gas puede pasar por sublimación. Del gas al sólido, el estado de cambio de materia sería por sublimación inversa. Y de gas a líquido por licuación. Y de líquido a sólido por solidificación. Muy bien, el otro cambio físico de la materia tenemos al punto de fusión. Es cuando un sólido cambia a un líquido. El punto de solidificación depende del tipo de sustancia. Aquí ustedes pueden observar, tenemos al hielo que se derrite y cambia al agua, ¿no? Eso por las elevadas temperaturas. Entonces aquí tenemos al punto de fusión. Luego tenemos a la solidificación. Sucede cuando de líquido cambia a sólido. Un ejemplo claro tenemos cuando el agua se convierte en hielo. El punto de solidificación depende del tipo de sustancia. Aquí también interviene un factor muy importante, la temperatura, ¿no? Luego tenemos a la evaporización. El cambio de líquido a gas de evaporización ocurre en la superficie de un líquido. Esta juega un papel muy importante en el ciclo del agua. Luego tenemos al punto de ebullición. Esto ocurre cuando un líquido hierve y cambia a un gas. Cuando la temperatura sube lo suficiente y las moléculas tienen suficiente energía, rompen la tensión superficial y escapan. Y el punto de ebullición del agua es de 100 grados centígrados. Es decir, jóvenes, si nosotros ponemos una tetera de agua a hervir, al elevar nosotros la temperatura, rompemos los enlaces entre hidrógeno e hidrógeno, y esto hace que el agua se convierta en vapor, ¿no? Y al momento de convertirse en vapor, escapan por diferentes orificios. Luego tenemos a la condensación. Sucede cuando hay el cambio de un gas a un líquido. La condensación ocurre cuando un gas se enfría. Tenemos a la sublimación. Sucede cuando un sólido se convierte directamente en un gas. El yodo se sublima cuando se calienta. Otro ejemplo tenemos al dióxido de carbono a estado sólido, cambia a un gas directamente, ¿no? Aquí vamos a ver algunos ejemplos de los cambios físicos de la materia. Por ejemplo, cuando rompemos un papel, estamos alterando la estructura de la materia, entonces es un cambio físico directo, ¿no? Cuando derretimos un chocolate, inicialmente teníamos una barra, lo aumentamos el calor, entonces esta barra se derrite, estamos cambiando el estado físico de la barra de chocolate. Cuando quebramos un huevo,
también estamos alterando la materia de un estado físico, ¿no? Cuando cortamos leña, cuando mezclamos la masa de un pastel, cuando derretimos la cera, cuando mezclamos el agua con la sal. Esos serían, jóvenes, los cambios físicos de la materia. Ahora vamos a ver los cambios químicos. Como resultado de un cambio químico se forma uno o más o nuevas sustancias. Estas nuevas sustancias son diferentes de las originales. Se caracterizan por tener nuevas propiedades físicas y o químicas. En ambos casos se forma un nuevo material. Para ello tenemos una ley de conservación de la materia, donde nos dice que la masa consumida de los reactivos es igual a la masa obtenida de los productos. En los cambios químicos siempre van a haber señales de cambio químico. Uno de ellos se producen gases en forma de burbujas o efervescencia. Ejemplo, la reacción de vinagre con bicarbonato de soda. Entonces aquí podemos observar nosotros burbujas, ¿no? O efervescencia. O también cuando añadimos sal de Andrews a un vaso con agua. Entonces vemos burbujas y vemos cómo efervece todo ese agua, ¿no? Entonces es una señal de un cambio químico. La otra señal importante que debemos de tener en cuenta es el cambio de olor. Cuando quemamos una manzana, este genera un olor muy fuerte, ¿no? Entonces hay un cambio químico en la materia. Cambios de temperatura. Las reacciones exotérmicas. Cuando reacción química se desprende energía, es decir, cuando liberamos calor. Y las reacciones endotérmicas es cualquier reacción química en la cual la energía es absorbida. Emisiones de luz. Es una señal muy importante en un cambio químico. Por ejemplo, los palos luminosos y las luces de neón. Otra señal de cambio químico, como ya se mencionó, es el olor, ¿no? Por ejemplo, cuando se pone agria la leche, es un olor que está representando que la leche está vinagrando, ¿no? Entonces genera un olor característico de un cambio químico. Cuando quemamos un papel, también el fuego y la combustión ya es un cambio químico. Y la modificación de la estructura de la materia es un cambio físico. Por eso cuando dicen que es un cambio químico, altera tanto las propiedades físicas como químicas de la materia. Encender una vela, hornear un pastel. Las reacciones con bicarbonato